El fin del mundo. ¿Te parece poco? El fin del mundo en un barco. Una nueva dimensión. Una experiencia extrema. No podéis perder el barco porque es una serie, yo creo que nunca se ha hecho. Primero, o sea, es una cosa que nunca se ha visto en España. En España nunca se ha hecho una serie de aventuras pura y dura. Sí que de misterio, sí que de intriga, de comedia, de drama, pero de aventuras, no. La gente no se puede perder el barco porque va a ser una serie que va a sorprender mucho a todo el mundo. Es algo único, nunca se ha hecho y bueno, porque está llena de buenos ingredientes, como es misterio, un barco precioso, todo el mar, todo el cielo y bueno, y una serie de gente que convive y se va a enfrentar a unos conflictos muy grandes. La historia es muy buena, es muy positiva. Hay muchos... Cuando tú pones a las personas en el fin del mundo salen valores muy exaltados. Bueno, porque me parece una serie ambiciosa, me parece una serie muy potente, con gente joven y no tan joven, nueva, que van a dar mucho de qué hablar. Una mezcla de todo, aparte de cómo está hecha la serie. Hay ese misterio, ese romance, ese desamor, amor. Dentro del barco hay muchas sensaciones, todas esas sensaciones relacionadas con el fin del mundo, ¿no? Creo que es una serie que arriesga, una serie de aventuras. Va a ser la mejor serie española de la historia. Pues tiene una factura maravillosa, súper bonita, tiene una luz preciosa, tiene unos efectos que son lo más. Una serie diferente, original, que no se parece a ninguna. Que los actores son espectaculares, que la calidad técnica de la serie es increíble, que es imposible que se aburran y que es una serie fantástica. Es una serie además yo creo que familiar, que es bueno también, ¿no? Para que la gente la vea, no es una cosa de gente joven nada más o de gente más adulta, sino es una serie para todos los públicos. Se la puede ver todo el mundo, niños, mayores, abuelos, padres, hijos, solteros, casados. Cómo está montado, es que, vamos, que no es porque yo esté aquí, obviamente, pero yo la vería. Es trepidante porque no siempre se puede vivir la experiencia de que se acabe el mundo y aquí se vive de una forma muy especial. El barco se convierte en una familia y espero que también lo sea para el espectador. Mira, yo lo recomendaría más que nada porque yo, si no formara parte del barco, vería la serie. Esa promoción, exteriores, interiores, por primera vez ver el agua, tormentas, es una aventura fantástica. Y luego la originalidad de hacerlo en un barco, y de rodar en un barco, lo difícil que es y lo fresco, que es muy exótico al mismo tiempo, está muy bien. Hay que verla. Bueno, que seguro en cuanto estéis ahí enganchados 10 segundos no vais a ir a otra cadena, pero eso lo tengo clarísimo. Y si no, es igual, porque me quiten lo bailado, porque confío en esta serie a muerte. No os la perdáis, por favor.